Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a resolver el ejercicio que quedó pendiente, que es este circuito en serie, es un circuito de RCL. Tenemos dos inductores, uno de 25 milihenrios y otro de 40. Tenemos una resistencia de 300 ohms y un capacitor de 150 microfaradios. ¿Qué es lo que nos pide calcular el ejercicio? Pues la impedancia total, la corriente total, las caídas de tensión en cada uno de los elementos, la potencia aparente o total, la potencia activa, la potencia reactiva y el factor de potencia. Entonces vamos a comenzar primero con calcular la impedancia. Para calcular la impedancia tenemos que calcular primero las reactancias. Tenemos la reactancia inductiva, que se calcula como J omega L. Omega sabemos que es 2pi por F. Entonces la reactancia 1 sería igual a J por 2pi por 60, que es la frecuencia en México, por 25 por 10 a la menos 3, que es lo que vale la inductancia L1. Lo que nos da un valor de 9.4247 J, acuérdense que es un número imaginario. Lo mismo hacemos con la inductancia número 2, calculamos la reactancia inductiva, igual J por 2pi por 60 por el valor de la inductancia, que es 40 milihenrios, o sea 40 por 10 a la menos 3. Y al multiplicar nos queda que la reactancia inductiva 2 es de 15.0796. Esos valores son en ohms. De ahí vamos a calcular lo que es la reactancia capacitiva. Sabemos que es 1 sobre J omega C. Hacemos la división de 1 entre J omega, que es 2pi por 60, por el valor de la capacitancia, que es de 150 microfaradios. Entonces el resultado nos da que la reactancia capacitiva 1 es de menos 17.6838 J. Recuerden que las reactancias capacitivas se manejan como negativas al sacar el inverso. Entonces nos da negativo en ohms. Por último calculamos la impedancia total, que es como es un circuito en serie, pues es la suma de cada una de las resistencias y de las reactancias que hay en el circuito. Entonces sería la reactancia inductiva 1 más el valor de la resistencia, reactancia inductiva 2 más la reactancia capacitiva 1. Entonces sumamos todos estos valores, lo que nos da un valor de impedancia total de 300 más 6.8205 J. Esto es en ohms, forma el número complejo, la parte real es la parte resistiva y ese es el valor de las reactancias. Entonces, eso si lo expresamos en manera polar, como ya lo vimos en clases pasadas, pues obtenemos que el módulo es de 300.077 con un ángulo de 1.302. Entonces, esto es en forma polar. Ahora, para calcular la corriente total del circuito, que es, digamos, como es la misma, porque es una sola malla, pues aquí encontramos la corriente total, que es la misma para que atraviesa cada uno de los elementos. Entonces la corriente total la vamos a calcular como el voltaje total, o sea, los 120 volts con ángulo de cero, entre la impedancia total, que fue la que calculamos, y pues bueno, vamos a utilizar el valor en forma polar para hacer más fácil la operación. 300.0775 ángulo de 1.302. Y dividimos, sería volts entre ohms, sería 120 entre 300, como vimos en la división polar. Se dividen los módulos, 120 entre 300.0775 y me da 0.3997. Los ángulos en este caso se restan, sería 0 menos 1.302, me da menos 1.302 el ángulo o el argumento. Y esto sería en amperes. Ahora de este lado, si pasamos la corriente a forma rectangular, nos queda su equivalente de 0.3997 menos 0.009 J. Y eso sería amperes. Las caídas de tensión. Bueno, una vez que ya conocemos la corriente que atraviesa cada uno de los elementos y conocemos también los valores de las reactancias y de la resistencia, pues puedo calcular las caídas de tensión en cada uno de los elementos. Empiezo con el inductor y sería multiplicar la corriente total, que es la que circula a través de él, por el valor de la reactancia inductiva que calculamos en el paso anterior, que era de 9.4247 J. Entonces hacemos la multiplicación de la corriente.
Aquí los pasé en forma rectangular para que a ustedes se les facilite hacer las operaciones en caso de no tener una calculadora. O también saben que lo pueden hacer en Excel como les voy enseñando actualmente a que metan las fórmulas. Y nos da el voltaje de la caída de tensión en el inductor de 0.0856 más 3.76 J volts, lo que equivaldría a 3.7689 volts con un ángulo de 88.697. Lo mismo hacemos con el valor de la resistencia. Sabemos que la caída de tensión sería corriente por la resistencia, y al multiplicar el valor de la corriente anterior por 300 nos da 119.93 menos 2.72 J volts en forma, digamos que polar. Nos queda que es de 119.96 ángulo de menos 1.3024 volts. Pues bueno, lo mismo hacemos con las demás caídas de tensión. Multiplicamos la corriente por la reactancia inductiva 2, la corriente por la reactancia capacitiva 1, y obtenemos los valores de cada una de ellas. Aquí las subrayé. Y al hacer la suma, en este caso en un circuito en serie, la suma de las caídas de tensión en cada uno de los elementos me tiene que dar igual al voltaje suministrado por la fuente. Entonces comprobamos que al hacer la suma, en efecto nos da que es 120 ángulo de 0 grados. Muy bien, el siguiente paso es calcular el triángulo de potencias. Tenemos que, para calcular la potencia total, es el voltaje por la corriente total del circuito. Entonces tendríamos que el voltaje es de 120 ángulo de 0 por la corriente, que es de 0.3999 ángulo de menos 1.302. Entonces, al hacer la multiplicación esto por esto, nos da 47.97, y los ángulos se suman. 0 más menos 1.302 me queda como menos ángulo de menos 1.302. En forma rectangular, si pasamos esto que está expresado en forma polar a rectangular, obtenemos las componentes, que sería la parte real, que correspondería a la potencia activa, y la parte imaginaria de la potencia total, que correspondería a la parte reactiva. Si lo trazamos en nuestro triángulo de potencias, observamos que aquí el valor de la reactancia de la potencia reactiva es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño el valor de esa reactancia en bar, y me va a dar también un ángulo muy pequeño. Entonces, entre más chiquito, recordamos que entre más pequeño sea el valor de Q, pues también va a mejorar mi factor de potencia, se va a acercar a 1. Entonces, si yo trazo mi triángulo de potencias, aquí está la potencia activa, que es en forma de línea recta, que es de 47.97 watts. Y aquí está la potencia total, que es de 47.98. O sea, vean que es casi nada, ¿no? Entonces este pedacito que está aquí es la potencia reactiva de 1.09. Aquí ya no le pongo menos, sino que el sentido es hacia abajo. Igual el ángulo no es que sea negativo, simplemente muestra, o bueno, al momento de trazarlo aquí, es el sentido en que lo trazo, que sería en sentido horario, a partir de lo que es el cero. Y pues bueno, si yo calculo el factor de potencia finalmente, sabemos que el factor de potencia es coseno de teta. Si yo calculo el coseno de 1.302, me va a dar que el factor de potencia es de 0.9997. O sea, que estoy aprovechando el 99.97% de la energía, que de esa energía total que me está llegando, estoy casi convirtiéndola en trabajo útil, en potencia activa. Pero pues sabemos que esto no es muy bueno, ¿no? Sabemos que requerimos de potencia reactiva para producir los campos magnéticos en las bobinas. Entonces, este es muy cercano a 1, y sabemos que a 1 prácticamente se comportaría como una resistencia mi sistema. Entonces, hay que mantenerlo por valores en 0.97, 0.95, etcétera. Bueno, espero que no tengan ninguna duda. Cualquier pregunta o comentario saben que lo pueden decir. Saludos.